Hola, hola mis hermanos, mis hermanas, Dios les bendiga. Un gusto de saludarles y de estar de nuevo con ustedes. Por acá su pastor Joel Jara. Y que en esta oportunidad quiero compartir con ustedes un mensaje que tiene que ver más con enseñanza. Algo que debemos aprender, la verdad está un poco preocupado porque a veces sin la más intención profunda de querer, ¿cierto?, hacer algo, decir algo y podemos caer en un error. Entonces en el día de hoy quiero mencionar esta palabra del Señor de tal manera que podamos aprender eh, un tipo de conducta que no debe caer en estas faltas, en estas fallas. Bien, entonces vamos a ir a la palabra del Señor que está allí en Mateo 5, Evangelio de Mateo 5, y vamos a dar lectura del verso 43 al 48. Bien, en el nombre del Señor entonces leemos. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por esta tu palabra, bendito Dios. Permite, Señor, a tu siervo en esta hora poder, Señor, exhortar a mis hermanos, Señor, y entregar, Señor, una enseñanza que permita, Señor, a tus hijas y a tus hijos, Señor, conducirse de una manera, Señor, que su conducta, mi Dios, hable como testimonio para quienes nos rodean, mi Señor. Gracias porque como hijos tuyos, como hijas suyas, mi Dios, no debemos, Padre Santo, caer en errores de tal manera, bendito Dios, que si caemos, pues rápidamente ir y pedirle perdón, mi Señor. Pero esto tiene, Padre Santo, como enseñanza, Señor, poder aprender, bendito Dios, que hay cosas que no debemos hacer y que no debemos decir. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bien, ¿qué es entonces lo que se complica con nosotros como cristianos, como hijos de Dios? ¿En qué conductas no podemos caer nosotros? Y el Señor ha inquietado mi corazón, ya mi alma, en poder compartir con ustedes lo que justamente nos dice nuestro Señor Jesucristo. Él está hablando aquí, ¿cierto?, del amor hacia los enemigos. Entonces el cristiano tiene que tener un estilo de vida, ¿cierto?, un tipo de conducta que los demás deben observar en nosotros. De tal manera que no debiéramos caer, ¿cierto?, en cosas como maldecir. Y nuestro Señor dice, comienza recordando, ¿cierto?, que el amor hacia los enemigos nosotros lo debemos entregar y que no es fácil, ¿ya? Porque en la ley antigua, ¿cierto?, en la ley de Moisés entregada por nuestro Dios, ¿cierto?, estaba esto que se usaba, ¿cierto?, que podía amar, ¿cierto?, a su prójimo, con quien tenía buena relación, pero a los enemigos había que aborrecerlos. Entonces eso estaba escrito en la ley. Y las personas que vivieron conforme a la ley tenían que cumplir de,
con esta norma establecida por Dios. Pero en la era cristiana, ¿cierto? En la dispensación de la gracia, cuando aparece nuestro Señor Jesucristo, esto el Señor le da un vuelco, lo cambia, de tal manera que Él cumpliendo la ley, pero ordena esto, que dice, mas yo digo, amad a vuestros enemigos. Es una orden de Dios, Él está diciendo debemos amar a nuestros enemigos. Ordena el Señor hacer esto y bendecid a los que maldicen. Bendecir a los que maldicen, ¿sí? Eso, y esto yo les debo confesar que no es fácil. Yo estaría mintiendo aquí si le dijera, oye, es súper fácil hacer esto. No es fácil, pero el Señor lo ordena. Usted como hija de Dios, usted como hijo de Dios, debemos cumplir con esto, porque es una orden de Dios. Y quizás muchas veces nosotros podemos confundir, ¿cierto? Un enojo, una palabra rápida, y podemos lanzar una frase como de maldecir a alguien, ya, y estamos cayendo en un error. Entonces la idea es que en el día de hoy aprendamos un poquito de esto y tratemos por todos los medios de no caer en este error, porque es grave, trae consecuencias. Y lo vamos a ver aquí, ¿cierto? En el desarrollo, ¿cierto? De este tema. Entonces, una orden del Señor. Luego Él dice, ¿cierto? Que debemos hacer bien, ¿cierto? A los que nos aborrecen. Hacerles bien a los que nos aborrecen. Nos ultrajan, dice, y nos persiguen. O sea, todas esas personas tenemos que hacerle bien. En resumen, todos los enemigos, ya, que usted y yo podamos tener, debemos bendecirlos. Aunque ellos nos maldigan, nosotros debemos bendecir. Fácil, no es, pero es una orden de Dios. Y todo esto lo encierra nuestro Señor, ¿cierto? En la frase que dice, para que seáis hijos e hijas, ¿cierto? De vuestro Padre que está en los cielos. Hermano, esa es la bendición grande que al hacer esto nosotros, ya, al hacer esto, el Señor nos considera hijos e hijas. Ya hemos hablado anteriormente, ¿verdad? En el momento que nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, pasamos a ser adoptados como hijos del Señor. Y aquí nuestro Señor Jesucristo lo ratifica. Nuestro Dios Padre nos considera hijos si nosotros hacemos esto, porque el cristiano, toda persona cristiana, no está llamado para maldecir, está llamado para bendecir, aunque a nosotros nos maldigan, pero nosotros no vamos a devolver de la misma manera, ¿ya? Por eso es que esto fue chocante para los judíos en aquel tiempo, cuando Jesús hablaba estas palabras que iban contra la ley. Es decir, pero ¿cómo? Si Él está cambiando todo esto. El Señor vino por amor al mundo. No nos podemos olvidar que Dios amó tanto al mundo que envía a su Hijo para que venga aquí, ¿cierto?, a cumplir y a morir al final, para darnos, ¿cierto?, esa libertad de que las personas que se acerquen a Dios sea por amor, dando cumplimiento, ¿cierto?, a esta palabra de nuestro Señor, dicha por Él. Entonces, todo esto lo vamos a hacer nosotros de tal manera que Dios Padre nos reconozca también como hijos. Entonces, todo cristiano tiene que revestirse de esta enseñanza. Fácil, repito, no es, pero la bendición es grande. La bendición es grande porque dice de que pasamos nosotros a ser hijos de Dios, reconocidos por Dios Padre como hijos. Y quizás será importante mencionar un poquito qué significa maldición. ¿Qué es maldición? Yo creo que todos tenemos cierto conocimiento de esta palabra. Pero si queremos analizarla un poquito, maldición tiene que ver
con el deseo de alguien, de una persona, en lo más íntimo de su ser, desearle mal a su prójimo. Esperar que su prójimo, alguien como nosotros, mujer o hombre, ¿cierto? Que quizá le hizo daño a usted, le hizo daño y usted lo quiere maldecir, ¿cierto? De lo más profundo de su ser, quiere maldecir a esa persona. Pues el Señor dice, no, no lo hagas, no lo hagas. Entonces maldición es el deseo de querer dañar a tu prójimo. Y hay acciones de maldición que tienen que ver con hechicería, con brujería, y allí se desata, ¿cierto?, una acción perversa contra una persona, quizás con su propio enemigo, como digo. Pero Dios nos dice a nosotros, cristianos, que no, nosotros no debemos hacer eso. Entonces, maldición es algo horroroso que nosotros se nos prohíbe hacer contra nuestro prójimo. Pero hay gente que sí está haciendo eso. Pero un cristiano no puede caer en esto. ¿Ya? Entonces, eso es maldición en forma muy resumida. Es querer dañar a alguien. Desear en lo íntimo de su ser que esa persona se le produzca un daño grande, terrible, familiar, como sea, lo que usted quiera, ¿cierto? Allí, personas que anhelan eso están en un error, no debe hacerse. Amén, no debe hacerse. También en esto debemos tener cuidado porque a veces son palabras, nosotros podemos decir, maldecir a alguien así como rápida, mira lo que hizo esta persona, y lanzamos una palabra que puede salir así rápido, fácil, es perdonable, perfectamente. Usted dice, Señor, no quise decir maldición, no quise maldecir a esta persona, por lo tanto, Señor, perdóname. Tenemos que hacerlo de inmediato, no esperar horas ni días para pedirle perdón al Señor por eso, porque no debemos maldecir. Ahora también, palabra maldecir se usa para hablar mal de otra persona. Es decir mal de otra persona. También se usa ya, pero en menor grado. En menor grado, hablar mal de una persona es entrar, no sé, en un chisme, en una especie, como decimos acá en Chile, un pelambre, discúlpenme la expresión, pero una cosa como esa ya tampoco está bien. ¿Ya? Pero es maldecir ya en un nivel inferior. Pero maldición, repito, maldición es algo que un cristiano nunca debe hacer. Bien, una breve explicación, usted puede investigar más, buscar, ¿cierto?, en la RAE, buscar lo que significa la palabra, pero se nos está prohibido a los cristianos maldecir. Bien, Jesús hace mucho hincapié en esto, ¿cierto? Lo que ya leímos, y él da toda una explicación, dice que si nosotros solamente, ¿cierto? Saludamos, amamos solamente a las personas cercanas, ¿cierto? A quienes nos aman también, no hacemos nada más, dice los publicanos, las personas que eran contrarios, ¿cierto? Al pueblo de Dios allí en Israel, ¿cierto? Que eran más bien las personas comunes y corrientes, y muchos de ellos, ¿cierto?, tenían que ver con esta profesión que existía o oficio de cobradores de impuestos, etcétera, etcétera. Entonces eran personas un tanto odiadas por los judíos, ya, por los israelitas en aquel tiempo. Entonces, dice, ellos también hacen eso. Los gentiles después dice, si nosotros saludamos solamente a quienes nos saludan, a quienes nos amamos, no hacemos nada de más. Y el Señor está diciendo, bueno, el Señor con todo su amor dice que Él hace salir el sol sobre malos y buenos, ¿cierto? Y sobre justo e injusto hace llover. O sea, el Señor nos da esa explicación, ¿verdad? Entonces, Él no discrimina, en este caso, Él hace, ¿cierto?, llover sobre todos. La lluvia viene para todos. Cuando hay lluvia, viene para todos. No viene exclusivamente para el que está haciendo el bien. No, viene para todos. ¿Bien? Entonces, nuestro Señor, como punto 2, podríamos ver, ¿cierto?, una conducta contraria a lo que nuestro Señor está diciendo,
trae maldición para nosotros. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y hay un ejemplo que me gusta mucho cuando Dios llama a Abraham. Cuando Dios llama, bueno, al principio no podemos olvidar, ¿cierto?, que era solamente Abraham. ¿Ya? Cuando Dios llama a Abraham, todavía no le cambia nombre nuestro Dios, ¿cierto? Llama a Abraham, le dice lo siguiente allí en Génesis 12, me voy a dar lectura al 2 y al 3, dice lo siguiente: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y luego el 3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra serán benditas, benditas en Abraham, el padre Abraham, ¿verdad? Nuestro padre Abraham, primero para los israelitas, los judíos, porque cuando Dios llama a Abraham, es una familia, ¿cierto? Es una familia, pero de Abraham y Sara, ¿verdad? Luego viene su hijo Isaac, bueno, y él dice que va a ser una nación, ¿ya? Y que en él serán benditas todas las familias de la tierra, y ahí está incluido usted y nosotros. Pero si usted se dio cuenta que en el 3 dice algo tremendamente decidor, dice de que va a bendecir a todos los que le bendicen, y va a maldecir a todos los que maldijeren a Abraham. Y esto a nosotros nos tiene que abrir mucho, ¿cierto?, la mente, y nuestros ojos tienen que estar abiertos aquí en esto, porque es tremendamente importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando algún pueblo, alguna autoridad donde anduvo Abraham, ¿verdad?, y lo bendijeron, Dios bendijo a ese pueblo, Dios bendijo, ¿cierto?, a ese rey, a esa autoridad, pero cuando hubo maldición, Dios también maldijo a esos pueblos. Entonces, y eso permanece hasta el día de hoy. El único que puede maldecir es Dios. Dios Padre, Él puede maldecir a los que maldicen al pueblo de Dios, porque de esa familia, ¿cierto?, de Abraham, pasando por Isaac, después, ¿cierto?, Jacob, y todo lo que viene, ¿cierto?, se formó el pueblo de Dios, el pueblo que primero estuvo esclavo y que sale de Egipto, y que Dios usa a Moisés, ¿cierto?, para traer ese pueblo, bueno, y se establece una nación allí mismo, yendo hacia Canaán, ¿cierto? En el desierto Dios le entrega la ley a Moisés, y allí le da todas las instrucciones. Por lo tanto, ese llamado de Abraham se constituye en un pueblo. ¿Y cuál es ese pueblo? El pueblo de Dios, Israel. Israel entonces es el pueblo de Dios. Nosotros, como he dicho antes, nosotros debemos amar ese pueblo, porque nosotros somos bendecidos por Israel, porque es el pueblo de Dios. De allí salieron los apóstoles, de allí salieron los discípulos, salieron los profetas, y llevaron el evangelio al resto del mundo. Entonces, hay personas que han maldecido a Israel, y esas personas caen en tremenda falta, porque Dios no permite que alguien pueda maldecir a su pueblo. No lo permite, hermanos, y nosotros tenemos que tener súper claro eso. Se lo dijo a Abraham, se lo dice a los israelitas, porque es su pueblo. No podemos olvidarnos que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, ¿a dónde vino? A Israel, a su pueblo. Dice que a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, ¿verdad? Pero Él vino a su pueblo y sigue siendo su pueblo. Y ese pueblo, cuando Jesucristo venga en su segunda venida, todo ese pueblo va a ser salvo. Sigue siendo el pueblo de Dios.
ese pueblo fue castigado por Dios, estuvieron fuera de su tierra porque desobedecieron a Dios. Dios los castigó, usó pueblos para castigarlos, pero Dios es el que puede, puede hacer eso. ¿Ya? Pero no le está permitido a ningún ciudadano del mundo maldecir a Israel, porque quien haga eso tiene que darle cuenta a Dios. Y yo quiero, hermano, que usted tome conciencia de esto. No sé si recuerda un expresidente, el expresidente de Venezuela, ¿cierto? Hugo Chávez. Él se atrevió en un foro internacional donde estaban todas las cámaras del mundo allí grabando. Él habló y maldijo a Israel, maldijo al pueblo de Israel, dijo desde mis entrañas mismas, maldigo a este pueblo de Israel. Chávez se creía el conquistador de Sudamérica y él quería implantar una especie de dictadura a nivel global. Él, un hombre completamente sano, pero con una distorsión de la realidad que llegó a decir esto. No sé si alguna vez leyó la Biblia o sabía algo de esto. Yo me da la impresión que no, porque él hizo eso, hermanos queridos, y usted lo puede buscar, ¿cierto? Todavía está la grabación, eso quedó grabado. Pero ¿qué pasó con él? Menos de 6 meses después que él hizo esa declaración, ¿qué le pasó? Un cáncer fulminante, hermanos. Y él murió en, no recuerdo exactamente, pero no fueron ni siquiera meses. Creo que fue poco más de un mes o 2 meses, no más que eso, y murió. Y murió. Entonces, cuando Dios dice de que nosotros no debemos maldecir, ¿cierto?, a su pueblo, repito, es el pueblo que formó de Abraham. Abraham, el llamado de Abraham, el pueblo de Israel, su padre Abraham, ¿cierto? Su padre terrenal Abraham, y hay, ¿cierto? Allí en Israel, si fuéramos un día a Israel, vamos a encontrar, ¿cierto? Que Abraham es el padre terrenal para ellos. Después de, lamentablemente para ellos, ¿cierto? No reconocieron a Jesús, pero después de Dios viene Abraham para los judíos principalmente, en Israel. Entonces, maldecir al pueblo de Israel o maldecir a un judío, en este caso no podemos olvidar, ¿cierto?, que Israel es la nación, los israelitas, ¿cierto?, son el pueblo de Israel, pero allí también está la religión más poderosa, ¿cierto?, la que abrazó la ley, que es el judaísmo, ¿cierto? Entonces, por ese judaísmo eh, es su religión, ¿verdad? Se les dice judío al mismo pueblo, y luego por su lengua se les dice hebreo, porque su lengua es lengua hebrea, entonces se le dice los hebreos, también se les dice semita. Entonces, cualquiera de esos nombres que usted conozca o aparezca, de ninguna manera podemos llegar a hacer algo contra ese pueblo que tenga que ver con maldición. Hermano, y si alguno de los que me está escuchando en algún momento dijo algo parecido a maldición contra judíos, contra cierto israelita, contra el pueblo hebreo, que todo es lo mismo, ¿verdad? Se refiere al mismo pueblo, ya dije su lengua, su religión, significa que usted está en graves problemas. En graves problemas, por lo tanto, lo que yo le recomiendo es pedirle perdón a Dios rápidamente. Y quizás no se ha dado cuenta, quizás si dijo algo contra ellos, puede que, no sé, tenga algún tipo de problema familiar o, qué sé yo, algún problema de orden económico. Hermano, nosotros estamos llamados para bendecir y no para maldecir, repito esto, pero este pueblo no puede de ninguna manera ser maldecido por nadie, ningún
personaje del mundo, si hace algo, tiene problema con Dios. Lo mismo pasa, hermanos queridos, cuando nosotros maldecimos alguna autoridad de Dios. Y a nadie, ni a nadie. Pero digo esto porque, ¿sabe? Es muy grave. Allí en Éxodo 21:17, maldecir a los padres era muerte. Maldecir a los padres, si un hijo maldecía a un padre o a su madre, era muerte. Lo dice 21:17, usted lo puede leer. Lo dice Levíticos 29. No, cualquier judío en aquel tiempo, bajo la ley de Moisés, ley dada por Dios, el que maldecía a sus padres, ¿cierto? Era muerte. Los mismos judíos se encargaban, los mismos israelitas se encargaban de darle muerte a esa persona. Por lo tanto, no había ninguna posibilidad de que se salvara a esa persona. Simplemente, en la ley, esa persona debía morir. Bien, como tercer punto, nuestro Señor Jesús enfatiza esta enseñanza allí en Lucas 6:28. Bendecid a los que os maldicen y orar, dice, por los que os calumnian. El apóstol Pablo también allí en Romanos, usted puede buscar, ¿cierto? No tengo tiempo para leerlo, pero Romanos 12:14 dice, bendecir a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Lo recuerda, palabra de Jesús, la recuerda el apóstol Pablo, se lo dice, ¿cierto?, a los romanos. El apóstol Santiago también, a él lo vamos a ir rápidamente a ver si lo leemos. El apóstol Santiago también lo dice allí, ¿cierto? En Santiago 3, 10 y 11 voy a leer. Mire lo que dice. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, dice el apóstol Santiago, le está hablando a su gente. Dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? De ninguna manera, hermanos. Entonces no debe ser así, de su boca no puede haber bendición y maldición, porque de una fuente, una salida no puede tener, de una boca no puede salir bendición y maldición. Y nosotros no estamos autorizados ni ahora ni antes para maldecir a nadie, ni siquiera a nuestros enemigos. El apóstol Pedro, de nuevo, ¿cierto? El apóstol Pedro está diciendo allí en Pedro, estamos hablando 8, y este es el último pasaje que voy a leer, 8 y 9, dice lo siguiente. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Eso es lo que recomienda, ¿cierto?, Jesús primeramente, luego lo recomiendan los apóstoles, lo exhortan y lo repiten. Nosotros no estamos llamados para maldecir a nadie, ni siquiera a los enemigos, y nunca y jamás nunca se nos ocurra, ¿cierto?, maldecir al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Bendición para ese pueblo todo el tiempo, bendición para ese pueblo. Nunca caer en maldecir a nadie, mis queridos hermanos. No lo permite Dios ni antes en la ley, ¿cierto?, ni tampoco ahora. Quien puede hacerlo es Dios. Por eso, cuando
a usted lo maldice alguien, si a usted una persona común y corriente lo maldice a usted y usted es una hija, es un hijo de Dios, esa persona tiene un tremendo problema con Dios. No solamente tiene un problema con usted, sino que tiene un problema con Dios, y algo va a suceder con esa persona porque se atrevió a maldecir a un hijo de Dios. ¿Y quién lo defiende a usted? ¿Quién me defiende a mí? Es Dios. Ni siquiera es una autoridad, aparte que tenemos esa posibilidad de defensa, pero la defensa espiritual viene de parte de Dios. Por lo tanto, las personas que maldicen tienen un castigo, tienen una recompensa justa de parte de Dios. Pero usted y yo, repito, nunca, nunca, nunca salga de nuestra boca esa palabra de maldecir a alguien. Ya diferente es que en algún momento de molestia usted diga la palabra, pero si salió una palabra parecida, inmediatamente tiene que pedirle perdón a Dios, porque por muy malo lo que estemos viendo, a veces vemos en la televisión noticias, vemos personas, violadores, todo lo que sucede, ¿cierto? Y a veces a usted se le puede escapar una palabra como esa, pero de inmediato pídale perdón al Señor. Sé que no es el fondo, porque el sentir de la maldición, como dije al principio, es un deseo profundo de una persona querer hacerle daño a otra persona. Y sé que eso en un cristiano no puede estar, porque hemos sido llamados, somos una nueva criatura. Dios nos llamó para hacer bendición y no para maldecir a nadie. Amén, mis hermanos. Nosotros no podemos convertirnos en jueces. No podemos olvidar que el único juez es nuestro Dios. Él es el que nos defiende. No podemos desconocer, ¿cierto?, de que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, está a la diestra de Dios Padre, defendiéndonos de todo lo que nosotros podemos caer en error. Pero de nuestra boca no debe salir, ¿cierto?, este tipo de palabras. Hermanos y hermanas queridas, y todos los que me ven y me escuchan, yo les pido encarecidamente que nunca caigamos en este error, porque si lo hacemos, tenemos que estar conscientes que la consecuencia la manda Dios mismo, y Dios no quiere que nosotros caigamos en eso, porque nosotros ya hemos sido comprados a precio de sangre. No podemos caer en este tipo de falta, en este tipo de errores. Así que repito, usted, hermana, usted, hermano querido, está llamado, al igual que su pastor, está llamado para ser bendición. Aunque sean nuestros propios enemigos, nosotros estamos llamados para hacer bendición. Y en la medida en que su conducta y mi conducta vaya mejorando como cristiano, no vamos a caer, en esta falta. Amén. Pero si ya pasó, no se olviden, rápidamente, doble su rodilla y ore al Señor para que Dios mismo le perdone. Amén. Vamos a orar. Esta es la reflexión para el día de hoy. Para el día de hoy, esta es la reflexión, que nosotros somos llamados para hacer bendición y no para maldecir. Su conducta tiene que ser ejemplar para quienes nos rodean. Amén. Su conducta, su testimonio tiene que ser ejemplar. Que Dios le bendiga. Vamos a orar. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo voy a su presencia de nuevo para darle gracias, Señor, por esta palabra, y desear, mi Dios bendito, que cada uno de mis hermanos, Señor, tome conciencia de tal manera, bendito Dios, que esta palabra suya, Señor, la atesore en su corazón y nunca cometa este tipo de errores, Señor, sino que seamos, Señor, personas, hijas e hijos suyos, que estamos entregando bendición para todos lados, bendito Dios, con quien esté cercano, con quienes nos podamos reunir, bendito Dios, siempre bendición, bendición y bendición.
Gracias, mi Señor. Gracias por esta palabra suya, mi Señor. Y yo te ruego, bendito Dios, que esta palabra entonces siga siendo sembrada no solo en mis hermanos, sino que sea transmitida, mi Dios, a su familia, a sus hijos. Padre, gracias, mi Dios, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Si Dios lo permite, mis queridos hermanos, nos vemos el próximo domingo. Amén.